En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 2 de mayo de 1879 que 16 tipógrafos, 4 médicos, un doctor en ciencias, 2 joyeros, un marmolista y un zapatero iban a fundar el Partido Socialista Obrero Español. Su líder iba a ser uno de esos tipógrafos llamado Pablo Iglesias. El primer programa presentado por el Partido Socialista Obrero Español decía así: considerando que esta sociedad es injusta porque divide a sus miembros en dos clases desiguales y antagónicas, una, la burguesía, que poseyendo los instrumentos de trabajo es la clase dominante, y otra, el proletariado, que no poseyendo más que su fuerza vital es la clase dominada, que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud en todas sus formas, la miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política, que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político del cual se vale para dominar al proletariado, considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo el Estado social que los produce, el Partido Socialista declara que tiene por aspiración 2 puntos. 1. La posesión del poder político por la clase trabajadora. 2. La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la nación. Y 3. La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, de la organización científica del trabajo y de la enseñanza integral para todos los individuos de ambos sexos. En suma, el ideal del Partido Socialista Obrero Español es la completa emancipación de la clase trabajadora, es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola clase de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes. El programa del Partido Socialista Obrero Español estaba inspirado en las teorías marxistas. De hecho, Pablo Iglesias fue captado por las ideas de la línea del socialismo marxista que traía Paul Lafargue, yerno del propio Marx, y rechazaba de plano otras vertientes socialistas defendidas por autores como Robert Owen, Sismondi o Charles Fourier. No logró representación parlamentaria hasta el 8 de mayo de 1910, cuando la conjunción republicano-socialista permitió a Pablo Iglesias obtener el acta de diputado. En la sesión celebrada el 7 de julio de 1910, el líder socialista pronunció estas palabras tal y como recoge el diario de sesiones del Congreso. Hagan las protestas que hagan, lo mantengo. Tal ha sido la indignación producida por la política del gobierno presidido por el señor Maura en los elementos proletarios, que nosotros, de quienes se dice que no estimamos a nuestra nación, que no estimamos los intereses de nuestro país, amándolo de veras, sintiendo las desdichas de todos, hemos llegado al extremo de considerar que antes que su señoría suba al poder, debemos llegar hasta el atentado personal. Hoy se cumplen 94 años del fallecimiento del fundador del Partido Socialista Obrero Español. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 9 de diciembre de 2019, el Partido Socialista ha estado reivindicando constantemente el legado de su fundador. Tenemos de tener muy presente que tras la Revolución Industrial, una revolución que sacudió los cimientos económicos y sociales conocidos hasta entonces, supuso un cambio radical en todos los ámbitos, creando un nuevo modelo de vida que generó una gran división social y que a partir de ahí surgieron dos grandes bloques. Por un lado, el bloque que defendía este nuevo sistema y por otro lado el bloque que posteriormente serían conocidos como socialistas. También debemos tener presente que surgieron diferentes vertientes socialistas, porque mucha gente confunde o engloba en socialismo ideas que son distintas, no dejan de ser socialistas, pero que no defienden lo mismo. Por ejemplo, Robert Owen o Sismondi no defendían lo mismo que defendía el señor Iglesias o que defendía Marx y Engels. De hecho, Marx y Engels son posteriores al nacimiento de lo que podemos considerar como socialismo. Pero sí que podemos decir que todos estos autores coincidían en 3 aspectos. El primero, la limitación de la propiedad privada. El segundo, que el colectivo debía prevalecer sobre el individuo, aunque eso supusiera la eliminación de la libertad individual. Y el tercer punto, que el Estado debía dirigir la actividad económica. El señor Iglesias fue el que decidió alinearse con la línea de Marx, porque hay que tener en cuenta que el PSOE es el segundo partido socialista más antiguo, solo por detrás del SPD alemán. Para lo malo siempre llegamos los primeros. La revolución industrial en España, como siempre, llegó más tarde que en el resto de países, pero este carácter que tenía el señor Iglesias
completamente dictatorial y totalitario en contra de la democracia y en contra de la libertad individual está demostrado no solo en las actas del Congreso, yo les he leído un pequeño fragmento de todo lo que él dijo en el Congreso, sino también en las publicaciones realizadas en el periódico El Socialista. Antiguamente era muy común que cada partido tuviera su propio periódico. Bueno, a decir verdad, ahora también. Ahora es común que el PSOE pues, también tiene su propio periódico, que es El País, y otra decena de medios de comunicación que están a su servicio para realizar la propaganda. Pero para aquel entonces era común que cada partido tuviese su periódico oficial. En España era el caso del Socialista, en el caso de Italia, el diario Avanti, dirigido por Benito Mussolini. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y ahora, por ejemplo, que me estoy leyendo todos los ejemplares publicados del Socialista para la realización del libro que estoy escribiendo ahora, ahí solamente te encuentras una llamada constante a la revolución y a la instauración de una dictadura del proletariado con un principio fundamental, que es la violencia. Si a todo esto le sumamos que bajo la regencia de María Cristina, porque el rey Alfonso XII había fallecido y Alfonso XIII todavía era menor de edad, la verdad es que María Cristina tuvo en contra prácticamente todo. Hay que recordar también que se produce el desastre de 1898, en el que España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y además en España ya comenzaban los nacionalismos. El PNV ya había fundado, incluso Sabino Arana, que es el fundador del PNV, llegó a felicitar a Estados Unidos por derrotar a España. Era una época convulsa en la que Alfonso XIII asciende al trono en 1902 y Antonio Maura, que es al que Iglesias amenazó con matarlo en el Congreso, que es el acta que yo he reflejado, esto lo puedes buscar cualquiera, fue nombrado presidente. Y Maura fue el que decidió crear las mancomunidades regionales para intentar contentar a los nacionalistas catalanes y vascos, haciendo una especie de sistema autonómico, pensando que así iba a conseguir contentarlos. ¿Les suena, verdad? La historia de España de los últimos 150 años parece que se repite en bucle una y otra vez. Pero el señor Iglesias siempre estuvo aguardando el momento oportuno para dar el golpe de gracia al régimen constitucional y derrocar el sistema vigente. El problema que tenía es que no tenía un peso relevante a nivel social y político. Pero en 1909, cuando se produjo la salida hacia África de soldados de Barcelona, los socialistas, anarquistas y republicanos aprovecharon la situación para comenzar una revolución encubierta en una huelga que destruyó líneas de ferrocarril, puentes, telégrafos, edificios públicos y, por supuesto, la quema de iglesias. El presidente Maura reprimió la revuelta. Le costó su dimisión. Y mucha gente, y esto es una parte de la propaganda que utiliza la izquierda, es que Maura reprimió la revuelta con una dureza extrema. Hasta el propio Iglesias envió una carta a su colega Clairvaux, le escribió diciendo que el gobierno, esto es literal, el gobierno ha cometido muchas iniquidades y actos arbitrarios, pero no ha llegado a los extremos que le imputa la prensa de otros países. O sea, que hasta el señor Iglesias reconoció que realmente no hubo una represión brutal, pero bueno, al señor Maura le costó el puesto parar una revolución en la que el señor Iglesias también se lamentaba de haber perdido esa gran oportunidad. Pero bueno, el rey destituyó a Maura, nombró a Canalejas, Canalejas trató de implementar las políticas liberales, con todos los problemas que tenía, resultó imposible y acabó siendo asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas Serrano. Pasaron los años hasta que el desastre de Anual provocó el nombramiento de Primo de Rivera, que abrió paso a la dictadura. Y aquí es cuando el PSOE realmente comienza a tener un papel más importante en la política española. Y lo tiene porque forma parte del Consejo de Estado. El señor Largo Caballero estaba ahí, en el Consejo de Estado de la dictadura de Primo de Rivera, para supervisar la política social de la dictadura. Porque estos ahora que se ponen estupendos, de no, nosotros las dictaduras, pero si formabais parte de una, ¿de qué nos estáis hablando? Es que además estuvieron al frente de todo tipo de movimientos desestabilizadores con tal de hacerse con el poder. Y al final pues lo consiguieron, cuando el rey Alfonso XIII decidió huir como un cobarde, cuando las elecciones municipales que ganaron los monárquicos, los republicanos, como habían ganado en algunas grandes ciudades, decidieron declarar la Segunda República. Y el rey huyó. Se convocaron elecciones y el PSOE las ganó. Y tanto que las ganó, arrasó, casi con el 25% de los votos. Pero unas elecciones que, para empezar, solo se podían presentar los partidarios del cambio de régimen. Y, por supuesto, no faltaron los actos intimidatorios para erradicar a la oposición.
A pesar de eso, siguió estando en contra de la democracia. Su fin último era instaurar la dictadura del proletariado. Golpes de Estado como el del 34 en Asturias. Esos coqueteos constantes con los secesionistas para conseguir derribar al régimen. Esos coqueteos que al final desembocan en la creación del Frente Popular, con Indalecio Prieto, que es el que fundó la sección motorizada, miembro del PSOE, para apalizar a los disidentes políticos e incluso asesinarlos, como pasó con Calvo Sotelo, que lo mata el socialista Luis Cuenca, que era el guardaespaldas del líder del PSOE, Indalecio Prieto. Es que aquí nos olvidamos de las cosas. Y bueno, pues ahí también estaba el señor Largo Caballero, un tipo que, vamos, odiaba por completo a la democracia y que incluso en un mitin en Linares llegó a afirmar que la única vía era aniquilar a la oposición e instaurar la dictadura del proletariado porque el socialismo era incompatible con la democracia. Esto lo decía él. Obviamente con el apoyo de Azaña, con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y el apoyo indirecto del PNV. Y así consiguieron falsear las elecciones y llegar al poder. Y una vez estando en el poder, lo que llevó a España fue a una guerra civil. Esto es lo que ha sido el PSOE. ¿Y el PSOE actual qué? Pues bueno, pues el PSOE actual pues va camino de más de lo mismo. Y a mí me parece escandaloso que nadie se haya hecho eco de una noticia que me parece tremendamente importante, que es que el señor Marlaska, que es una de las cosas más traidoras que he conocido yo en mi vida, ha declarado secreto de Estado el informe sobre las agresiones a ciudadanos el Día del Orgullo Gay. Secreto de Estado. Él dice que no va a hacer público el informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Que en un primer momento dijeron, no ha sido agredido. Luego dijo la Fiscalía de Madrid, oiga, claro que han sido agredidos. Ha habido coacciones contra los integrantes de Ciudadanos durante la manifestación del Orgullo Gay. Pues es que además se vieron en las imágenes. Se vio como Ciudadanos, todos los miembros de Ciudadanos eran insultados, recibían lanzamientos de todo tipo de objetos, escupitajos, empujones, y decían que no, que son casos aislados. ¿Cómo que casos aislados? ¿Cómo que son casos aislados? Pues este informe, no, es declarado secreto de Estado y nadie va a poder ver qué es lo que pone ahí. E incluso se dice que es que no se puede saber quiénes han sido los que han realizado estas coacciones. Hombre, ¿cómo no se va a poder saber? Si hoy en día, siglo XXI, está todo grabado. Si es que cualquiera que busque los vídeos los ve. Ve a esa gente cómo está lanzando escupitajos contra Inés Arrimadas. Pero es que, ¿esto qué broma es? ¿Y la derecha qué hace? Pues nada, insultarse en Twitter. Han estado la mar de entretenidos estos días insultándose. No es que mira cómo te ríes con Iglesias, no, ya, pero es que mira, tú te rías con Junqueras. Y así están. Así están. La verdad es que el PP y Vox, yo no sé a qué juegan. Está entrando en la dinámica del PP, una dinámica que, ya te digo, la tiene perdida. O sea, tú no puedes ir contra Vox porque lo tienes perdido. Porque Vox nace por tu dejación de funciones. Entonces, a partir de ahí tú no puedes ir a decir, nosotros vamos a conseguir que los votos que se nos han ido a Vox los vamos a recuperar. Lo que pasa es que como piensan las estrategias, y esta es la típica estrategia que se hace, que es para intentar asentar a tus votantes, crear controversia con el partido principalmente que te los quita. Y Vox obviamente entra al juego porque le interesa, porque son intereses estratégicos políticos, pero a la nación española les da igual. Mientras el PSOE está declarando secreto de Estado un informe de agresiones a miembros de la oposición. Es que es alucinante. Y ahí están insultándose. Es que esta estrategia se utiliza muchísimo, que es el principal partido que te quita los votos, atacarlo, para que de esa forma el votante indeciso pues tenga que decidir. Pues yo me quedo con los del PP o me quedo con los de Vox. Esto se ha utilizado toda la vida, no es nada nuevo. Y ahora están en eso, pegándose palos entre ellos para intentar fidelizar el voto. Porque es verdad que la fidelización del voto en el centro derecha tiene unos tumbos tremendos. Pero en eso están. Mientras el Partido Socialista ahí está con Esquerra Republicana vendiendo el país. Y el señor Bardem insultando al personal. Luego supongo que se cogerá su avión, que no contamina. Es que no sé si esto ustedes lo saben. Todo lo que ustedes hacen contamina. Lo que hace una persona de izquierdas, no. Los aviones que cogen las personas de izquierdas no contaminan. Los coches diésel que tienen las personas de izquierdas no contaminan. La carne que comen los de izquierdas no contaminan. Los teléfonos móviles de los de izquierdas no están fabricados con coltán ni nada por el estilo. No. Son todos 100% ecológicos. Por eso pueden darle lecciones de moral y llamarles estúpidos. Ellos además tampoco compran en estas empresas que se van a fabricar a Asia, que es realmente el estercolero a nivel mundial. No, ellos no. Ellos no compran ni en Zara, ni compran en Primark, no, nada.
nada de eso. Y hoy se estrenaba Greta en la cumbre del clima, que yo no sé lo que va a durar esta cumbre. Llevan ya una semana la que nos queda todavía por aguantar. Y ha vuelto a repetir su famosa frase. La gente está sufriendo y muriendo por el cambio climático. Escuchen a la criatura. It is the people, especially from the global south and from indigenous communities, who needs to tell their stories. People are suffering and dying from it today. La gente está muriendo, dice. Pero si nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido menos extrema pobreza. Por debajo del 10%, por primera vez en la historia de la humanidad. Las esperanzas de vida están disparadas en todo el mundo. Somos ya casi 8.000 millones de personas. Y es que nunca antes había existido bienestar como existe ahora a nivel global. Mucha gente dice, no, en Europa... Hombre, claro, es que en Europa, si de verdad hay alguien que se toma como referente a esta perturbada, pues ya me contará. Los indígenas, ¿qué indígenas? Los mapuches. Los terroristas mapuches que se dedican a asesinar en Chile y a realizar actos terroristas. ¿Qué indígenas? Los mapuches, para el que no os haya escuchado nunca, son indígenas que están en Chile y en Argentina. Pero en Chile es donde tienen más poder. Y salía el líder mapuche, hace un año o un año y medio, quiero recordar, que decía que lo que hay son hechos de violencia, pero que no hay terrorismo en Chile. ¿Cómo que no hay terrorismo si estáis matando a gente? Y estáis haciendo actos terroristas, volando edificios públicos, instituciones públicas. ¿Esos son los que están muriendo? Que estos dicen que lo único que piden es que las tierras que eran suyas de hace más de 4 siglos permanezcan siendo suyas. Claro, ahora para el desarrollo, para que esta banda de indígenas conserve sus tierras. Si quieres sus tierras, comprar 200.000 hectáreas y seguir yendo en taparrabos y actuando como un paria. Y ya irán los turistas a fotografiarse con vosotros. Pero esto de, no, es que esto no os corresponde. ¿Qué te va a corresponder a ti de qué? ¿Esos son los que están muriendo? ¿Qué indígenas? ¿Pero de qué habla esta gente? ¿Y cómo puede ser que haya gente que se crea, insisto, una niña perturbada? Yo, la primera vez que la vi, dije, madre mía, le va a empezar a llover de críticas al lobby verde con esto, pensando dentro de la normalidad, porque yo ya creo que ya no soy ni de derechas, ni que soy liberal, no soy nada, yo creo que ya solamente soy de sentido común. Y yo dije, bueno, pues hombre, yo creo que aquí ya se han pasado utilizando a una niña perturbada para sus fines económicos. Pues no, una referente. Y todo el mundo estamos con Greta. Pero estamos enfermos. Eso es lo que está la sociedad europea, enferma. Y claro, viene Asia y nos está, aplastando y nos va a seguir aplastando. Y al final pues acabaremos como Stefan Zweig, el escritor austriaco, que se fue a Europa con el tema del nazismo y no se podía creer que la Alemania que él conocía había acabado en eso, en el apoyo y el fanatismo a Hitler, y acabó en Brasil suicidándose. Diciendo, esto no puedo soportar, yo les recomiendo que lo lean a Stefan Zweig. Tiene un libro muy bueno, que son Memorias de un Europeo, que ahí explica, pues bueno, la declive absoluta de la sociedad europea que él había conocido. Y esto es en lo que estamos. Una sociedad de estúpidos, de vagos, de indolentes, que solo quieren que llegue el papayito Estado a darles sus paguitas, sus limosnas, de todo, derechos, pero obligaciones ninguna. Y costeando esta pantomima de millonarios para que vengan aquí a emborracharse con los impuestos de los españoles. Y Sánchez llegando con coche eléctrico. Que de verdad es una hipocresía, todo esto tan falso. Es una manipulación de masas más propia de otros siglos, que la verdad es que sorprende que en siglo XXI, en el que el acceso a la información es más fácil que nunca, haya gente tan corta que se trague todo esto. Y aquí está la niña. En fin, que aún nos queda por aguantar unos cuantos días más este esperpento, pero mientras nos dejen, pues algunos intentaremos poner nuestro grano de arena para intentar parar esta locura. Una dinámica que ha entrado a Europa que de verdad, pues la luz al final del túnel, desde luego que no se ve. Y para concluir quiero decir que todos los que me han estado escribiendo durante estos días en relación al podcast que subí sobre el fascismo, es un podcast especial para la gente que me apoya a través de Patreon o a través de iVoox. Ese podcast es exclusivo solamente para ellos, ya que en cierta forma son ellos los que sustentan este programa. Y mi intención es hacer al menos uno mensual, porque ahora con el tema del nuevo libro, que estoy en pleno proceso
Y también con el tema del podcast mi tiempo es bastante limitado. Me gustaría poder hacer más podcasts exclusivos, pero la idea es hacer uno mensual. Entonces, todos aquellos que estén interesados, bueno, por menos del precio de un café con leche, lo pueden escuchar a través de Patreon. Tienen debajo del vídeo, en los que están escuchando YouTube, y debajo de iVoox, tienen la descripción, ahí tienen el enlace. Ya sé que habrá gente que, bueno, pues no podrá permitirse pagar $2, que es el cambio a €1,80 y pico, mensualmente por escuchar un podcast en exclusividad. También tiene otro tipo de privilegios, como puede ser pues enviar notas de voz al WhatsApp para que sean respondidas esas preguntas en el programa, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una forma que yo intento que la gente que colabora, si ustedes entran en Patreon, ahí tienen ustedes distintas recompensas. Es una forma de agradecer, más allá de hacer este podcast, sino también agradecer de otra forma a esa gente que está apoyándome, porque realmente son ellos los que están permitiendo que este programa siga adelante. Así que el que quiera escuchar el podcast puede hacerlo a través de Patreon. Si ustedes se registran, puede descargar el audio para si luego lo quieren escuchar cuando van en el metro o lo que sea. Es un podcast de alrededor de 40 minutos y bueno, pues que está en exclusividad para los colaboradores del programa. Dicho esto, me despido de ustedes, les agradezco que estén ahí y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.